buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta y a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la edición de hoy, martes 29 de marzo del año 2022. Muy bien, y en las noticias internacionales tenemos que comenzó ayer una ronda adicional de negociación, esta vez en Estambul, gestionada por el presidente Erdogan de Turquía, entre los negociadores de Ucrania y de Rusia, buscando darle una salida diplomática al conflicto que se ha generado por la invasión no justificada, no provocada de Rusia a territorio ucraniano. Esperemos que esas negociaciones culminen con algún resultado, algún humo blanco. Ya la crisis causada por el conflicto, crisis de refugiados ucranianos, principalmente en Polonia, pero también en otros países de Europa, está comenzando a hacer mella, porque ya van más de casi 4 millones de refugiados que han salido de Ucrania, pero hay personas que han salido de sus hogares en Ucrania que suman otros millones. Entonces, esperando pues que esa ronda de negociaciones termine favorablemente. Por otra parte, el presidente de Perú, Pedro Castillo, se salvó de perder el puesto. El Congreso peruano ayer no tuvo los votos para removerlo del cargo. Todos sabemos cómo se produce esa obtención de votos cuando hay una moción para remover a un presidente, pues el presidente articula. Entiendo que el presidente Pedro Castillo ha estado tratando de articular y de volver a recuperar los lazos que tenía con el señor Cebrón, que era digámoslo así, el que gestionó su candidatura, el líder izquierdista que gestionó la candidatura de Pedro Castillo. Se habían distanciado, ahora están tratando de recomponerse y todos sabemos lo que termina costando ese tipo de negociación, ¿no? Es que prebendas, etcétera, aquí en Panamá. Nombramientos. No, prebendas, nombramientos, eventualmente dinero para obras en las comunidades de los congresistas, qué sé yo. En el peor de los casos, coimas, como se manejó aquí en otrora 400 y tantos millones de dólares. Y lo otro interesante, Atenógenes, es el programa de recompensas para combatir la cleptocracia. ¿Viste eso? Sí, muy interesante. Sí. Muy interesante. Ese es un golpe que están asestándole a los gobiernos corruptos. Sí. El Departamento del Tesoro, del Departamento de Justicia y el FBI de Estados Unidos. Incluso puede, según leí en el programa, recuperarse dineros para los países de donde fueron sacados esos dineros, que permanecen en cuentas en los Estados Unidos o en cuentas de ciudadanos estadounidenses. Entendamos que cualquier persona puede participar del programa. Hay un número de teléfono que, por cierto, déjame ver si de alguna manera podemos ponerlo aquí, pero es el 001-202-622-2050. Voy a tratar de poner acá el teléfono, a ver si me lo permite, para que la gente esté al tanto de eso. También hay un email que es kleptocracy-rewards@tertiary.gov. No sé si lo podemos ver allá en pantalla. ¿Qué contraste con Panamá, no? No. Bueno, ahora hablemos de los contrastes entre lo que pasó en Honduras y lo que pasó ayer, ¿no? También. No sé si vieron, ¿no? También. Ya la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de Ricardo Martinelli. Ya la Sala Penal de la Corte no admitió pues el recurso de casación, formalizando por el abogado de la ingeniera Balbina Herrera, con lo que al parecer ya la sentencia del señor Ricardo Martinelli va a quedar en firme. Quedó en firme, sí. Sí, queda en firme. Una vez notificada esa decisión, queda en firme. Queda en firme. Ahí queda la discusión de si es o no es constitucional dentro del análisis global del marco de la Constitución, el artículo 179 del Código Procesal Penal, pero ciertamente mientras esté vigente y nadie lo haya declarado inconstitucional, pues lo que corresponde es su aplicación.
Eso es así. La Corte y sus... Eso es así. La Corte y sus sí, actuares. porque hay algunos que piensan que el recurso de casación es sagrado y que no puede negarse una norma a que haya el recurso de casación. Pero, Sala Penal de la Corte, que tomaron la decisión, María Eugenia López, quien preside la Sala Penal, Maribel Cornejo y Asunción Alonso, ¿no? esa es la suplente de Ayu Prado. Así es. Sí. Eso para que entendamos por dónde anda la Corte Suprema Bueno, de Justicia. Mientras que en Honduras, la Corte Suprema de Justicia ayer sí ordenó la extradición del expresidente. A cañonazo. Qué locura. Uf, a ¡boom! cañonazo. Te fuiste. Bueno, Chao. Por unanimidad, además. ¿Y qué le pareció el Exactamente. anuncio de ayer del presidente Cortizo? Bueno, ahí yo tengo que hacer, vamos a repetir cómo es la distribución. Ahora, lo primero que tengo que decir es que al parecer al presidente Cortizo no le enseñaron en la escuela la fábula de la lechera de Rafael Pombo. ¿Sabes cuál es esa? No. La lechera que viene de ordeñar la vaca y va con su jarrón lleno de leche y va caminando pensando en qué se va a gastar la plata después de que venda la leche. Y por andar en eso se distrae, se tropieza con una piedra y se le cae la jarra y la leche derramada. Y como de ahí sale el dicho de que es imposible recoger la leche derramada, de esa fábula de Rafael Pombo. Todavía no hay una ley, un contrato ley, hay un diseño, que fue lo que anunció el presidente ayer, ya tiene una estructura, un proyecto de contrato ley que debe ser sometido a la aprobación de la Asamblea pero tiene que ser también sometido a la contraparte, es decir, a la minera, para que la minera diga, ok, estoy de acuerdo. Porque ahí están las condiciones del contrato y las condiciones de las regalías y todo esto que acordaron previamente, ¿no? Pero que había que ponerlo en papel. Y ya nos estamos destinando a dónde nos vamos a gastar plata que todavía no hay. Lo que me preocupa es que expectativa. hablan de 190 millones, pero yo le pregunté al doctor Camilo Allen esta mañana, que es fue el vocero para el noticiero de este caso, si sabían cuál era el déficit o hasta dónde alcanzaban esos 190 millones para cubrir el déficit, Esa es mi y él no misma tenía pregunta. esa información. No. Entonces, Y me parece que ya debiese tenerse esa información Sí. antes Pero de hablar de por los 190 supuesto, millones. Porque mira. a lo mejor no son 190, sino los No, es que eso 350, no sé, o sea, sí, pero es o que eso- 375. Eso es un aliciente, es un alivio, pero no termina de arreglar el Es que problema del estamos déficit. hablando de 2.000 millones de dólares que se 2.000 necesitan todos los millones de años dólares, para Así las es. 198 jubilaciones. no llega ni al 10%. Sí, pero eso es el total de jubilaciones. El seguro tiene que desembolsar casi 2.000 millones de Sí. dólares todos Por los años. eso, Exacto. 198 no llega ni al 10%. Eso es un aliciente. Si bien es un aliciente, y hay otro aliciente que ya está en la ley, que debe poner el Estado, el gobierno, todos los años. Y entiendo que Bueno, tampoco lo ese está por la parte cumpliendo. del seguro, pero no Sí. sé si leyeron a Juan Carlos Navarro, quien dijo que, y fue muy duro el tuit, dice, triunfa la vorágine de destrucción, corrupción y muerte de la minería sobre los verdaderos intereses de la patria. No hay garantía alguna de que se dará la conservación de los recursos naturales del área, ni se ha destinado fondos para la mitigación y la restauración ambiental. La mina opera actualmente de manera ilegal y sin contrato, según fallo de la Corte Suprema de Justicia. La primera condición previa a la firma de un nuevo contrato es el pago retroactivo de los 375 millones anuales que la minera dejó de pagar durante los últimos 10 años, más la multa de rigor, dice Juan Carlos Navarro. Bueno, ese Bueno, es... tiene un punto. Ese es, Total, sí, ¿no? lo que pasa es que... Claro, ese es el otro punto, ¿no? El punto de la mina y la minería. Claro, eso jurídicamente no, porque los 375 millones son a partir de esta negociación. Lo otro estaba basado en el código Bueno, minero. es la opinión de que Juan Carlos Navarro. Sí, así es. Y la opinión Ahora, no es de cualquiera, es la opinión pero de vamos a un hablar- ex candidato a la presidencia. Hablemos de la República del distribución. Partido. Pues ya dijo que el 50%, es decir, 190 millones de dólares para el 198, sí. programa IBM, validez, vejez y muerte del Seguro Social. Eso es un aliciente, pero eso no resuelve el problema. Eso está claro. Lo otro, 25% para los distritos de Donoso y la comunidad de Omar Torrijos. Eso durante los 25 años de la mina, esos son 93 punto algo millones de dólares al año. Durante los 25 años de la concesión, equivalen a 2.345 millones de dólares en esa área, en inversión en esa área, el 95% en inversión, según dijo el presidente, y solo 5% en funcionamiento. O sea, yo no sé si eso sea cónsono con las necesidades o sobrepase las necesidades con creces de esas áreas, salvo que se pretenda hacer ahí unas nuevas ciudadelas, qué sé yo, una nueva ciudadela
que se nombrará la conquista del Atlántico. No, próximo paso, crear más corregimientos en el área porque se necesita. Porque se necesitan. Entonces, bueno. Y da risa, pero suena lógico, ¿no? Deja de dar ideas millonarias. Pero suena lógico. Oye, tenemos una pausa porque vamos a conversar en breve con el diputado Tito Rodríguez sobre lo que está pasando en las investigaciones por el mal uso de fondos del Molirena. Ahora parece que hay funcionarios del Tribunal Electoral involucrados. Eso está interesante. También más adelante en el programa va a estar con nosotros Danilo Toro analizando lo que pasó el domingo en el Partido Revolucionario Democrático. Aquí en Cuarto Poder. Regresamos. Bueno, vamos a conversar con el diputado Tito Rodríguez. Hay una información que está circulando, diputado, que tiene que ver con una denuncia que usted presentó por el mal uso de fondos en el partido Molirena. Y aquí veo que la Fiscalía Anticorrupción está solicitando un informe a una serie de funcionarios del Tribunal Electoral en el marco de esa denuncia que usted presentó. ¿Hay alguna vinculación en esa denuncia entre funcionarios del Tribunal Electoral y la actual directiva del Molirena? Porque es que estamos hablando de un tema muy delicado, mal uso de fondos de ese partido. Muy buenos días, Tenógenes, Guido, Flor. Hola. Al oyente de Cuarto Poder. Sí, por supuesto, a Tenógenes. En efecto, nosotros estamos preocupados como panameños, como diputados, por los últimos acontecimientos que está pasando en el Tribunal Electoral, donde nosotros creemos y pensamos pues, que ahí se refleja la democracia de nuestro país. Y en los últimos meses han pasado acontecimientos muy difíciles de entender, entre eso la separación del director de fiscalización y el subdirector de fiscalización. Nos preocupa porque son ellos quienes tienen que ver el subsidio electoral partidos políticos. Y ahora se ve esta nota reciente si no me equivoco, para marzo, 31 de marzo, donde la fiscal Nadia Tuñón cita a 6 funcionarios del Tribunal Electoral, igualmente para ver problemas del subsidio electoral. Déjeme decirte, a mí me preocupa porque jamás habíamos pensado que esto estuviera pasando en una institución tan sagrada para la parte democrática de nuestro país, y que en estos momentos, ya a 2 años de las elecciones, se esté haciendo este tipo de investigación. Lo importante de esto, Atenor, es que todavía los magistrados tienen en su poder tratar de que las personas que están bajo de la jurisdicción de ellos, en este caso los directores, los magistrados puedan hacer un trabajo y subsanar esto, porque de lo contrario no habrá garantías para las próximas elecciones. Ahora, diputado, según pude averiguar con fuentes internas del Molirena, entre las irregularidades que se investigan por parte de la Fiscalía Anticorrupción y también eventualmente del Tribunal Electoral en sus pesquisas internas, que por esas pesquisas fue que determinaron destituir, aunque se presentó como renuncia, a director y subdirector de fiscalización del uso del subsidio electoral, ¿no? Está, por ejemplo, que el exdiputado Osman Gómez, con fondos del subsidio del Molirena, recibía un alquiler de un local que supuestamente era el Molirena en Puerto Armuelles y que es propiedad de la hija de él, y eso está prohibido dentro del esquema del manejo del subsidio. Ese es un ejemplo que me dieron, que me sopló una fuente interna del Molirena. Más otras cosas que tenían pagos de mensajería interna nocturna. Había gente que trabajaba como mensajeros internos del Molirena, pagados por el subsidio electoral, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Qué barbaridad. Wow. Cosas así. Entonces... sí, el tema es que todo eso pasa por el Tribunal Electoral, sí, que supuestamente fiscaliza. Correcto. Y por eso... Eso es lo que pasa con el que pone orden. Y por eso es que sacaron a estos 2 funcionarios. Por eso y otras cosas de otros partidos. Bueno, la lista, ¿no?, es más grande, Guido. La lista es. Son como, bueno, por lo menos lo que está investigando la Fiscalía, hay como 7 funcionarios. 7 funcionarios. Sí, ahí hay 7. Sí. Que son actualmente funcionarios. Que actualmente son funcionarios del Tribunal Electoral. Diputado. Entonces, cuéntenos, diputado, ¿qué de todo esto que me dijeron se ajusta a la realidad de lo que ustedes han podido ver? Sí, claro, la ley electoral es clara, que los que forman parte de la directiva jamás pueden participar en alquileres de
oficinas, de locales, talleres, al partido político. Eso, tenemos unos artículos puntuales dentro del Código Electoral y nuestro estatuto, así que, claro, eso viola directamente a los estatutos del partido, y por supuesto que nosotros como Morena nos sentimos un poco apenados por la situación que está pasando en nuestro partido. Pero además de nuestro partido, la reglamentación que se están dando últimamente con las modificaciones a la ley, por precisamente el artículo 97 del Código Electoral, donde regula las elecciones internas de los partidos políticos, nosotros la semana pasada tuvimos que mandar una impugnación al presidente del partido porque hizo unas reglamentaciones a su manera, donde de verdad no le daban oportunidad al partido de escoger un nuevo convencional, las nuevas directivas. Y sin embargo, ese documento ya había sido refrendado y subvalidado por el director de elecciones internas, señor Omar Valdés. Y si nosotros nos mandamos esa impugnación, ese documento es válido y lo más seguro que no pudiéramos participar en diferentes nóminas para la interna de nuestro partido. Es decir, con esto, Atenógenes, que sí hay un problema en el Tribunal Electoral. Por gracia, los magistrados intervinieron y dejaron nula esa petición por parte del presidente del partido Morena, y ahora mismo estamos en un limbo porque no sabemos en qué vamos a quedar, porque estamos en espera de que eso se subsane nuevamente. Tenemos problemas porque a lo interno del Tribunal Electoral sí están pasando cosas, Atenógenes, que de verdad son sorprendentes. Les doy las gracias a ustedes por estar siempre pendientes de nosotros, porque vamos a estar siempre... ¿Usted se refiere a problemas del Molirena en el Tribunal Electoral o a todo lo demás que le está cayendo encima al Tribunal Electoral? Bueno, yo hablo por mi partido, las cosas que están pasando en el partido. Nosotros hicimos algún tipo de observaciones y creo que estaban a la vista que no era lo mejor que estamos haciendo. Nosotros estamos manejando un dinero que son fondos estatales de parte de todos los panameños, impuestos de todos los panameños. Creo que se debe manejar de una manera saludable, pero aquí no se estaba haciendo de esa manera y lamentamos que sea un partido molirena, y por eso hicimos esas inquietudes, mandamos esas inquietudes a los magistrados. Ellos reaccionaron rápidamente y nularon un poco de cosas que de verdad había solicitado el partido. Así que yo creo que queda en las manos de los magistrados retomar la credibilidad del Tribunal Electoral, porque de lo contrario, como te dije anteriormente, vamos a estar en problemas para el 2024, porque están pasando cosas que jamás uno puede pensar que deberían estar pasando en una institución tan importante, como se dice que es la plaza de la democracia, imagínate. Y que nosotros ¿cuál es la posición, diputado, de Pancho Alemán frente a esta situación? Pancho Alemán no sé, porque no he podido hablar con él. Ayer tuve una pequeña conversación con él sobre el tema. Él me pidió que no siguiéramos impugnando, que no sé qué, pero es que si yo veo que las cosas no están bien, yo tengo que hacer algo, porque tengo que defender a la cantidad de morerenas que están a nivel nacional y que no se le va a dar oportunidades. El señor Pancho, bueno, no tengo nada contra él como persona, pero como presidente del partido siempre lo he dicho que no estoy de acuerdo con cómo se está manejando la situación. Esto no es una empresa privada, esto es una institución con fondos del Estado, donde tenemos que dar la cara y dar claramente dónde se están gastando todos los fondos. Entonces él le pidió no impugnar más. Sí, estuvimos hablando un tema ahí sobre los allegados de él, del grupo que él tiene, de que nos quedaron cortos, y yo le dije que siempre y cuando yo esté de acuerdo con lo que está, el reglamento se haga a lo interno del partido, yo estaría listo para... A ver si entiendo, diputado. O sea, el señor Pancho Alemán, presidente del Molirena, le ha pedido a usted que baje el tono, pues. Que baje el tono de su denuncia. Que baje el tono. Ellos se molestaron por la impugnación que nosotros hicimos, porque en el momento que hicimos la reunión del CEN del partido, yo nunca dije que iba a impugnar. Supuestamente ellos se estaban creyendo que todo estaba bien, pero yo sí sabía que habían cosas, anomalías dentro de lo que ellos planteaban a las reformas internas, y por eso yo tuve que impugnar con grupo. Igualmente el señor Billy Ford también impugnó, fueron 2 impugnaciones, y por eso se cae. Él se molesta por eso, porque nunca pensó de que yo, su secretario general, haría algo tan descabellado para él. Pero tengo que hacerlo porque soy el secretario, la gente me llama, las mollerenas a nivel nacional están pendientes de lo que está pasando, y es obvio que él nunca pensó que yo iba a hacer esto, pero voy a seguir haciendo hasta que se regule.
todo el tramitaje de lo que es la participación de los molirenas. Y las denuncias de malos manejos con el subsidio electoral, eso ya está en manos del Ministerio Público. Correcto. Sí. Entonces eso ya no... Es que estamos hablando de la Fiscalía Anticorrupción que está investigando. Claro. Por eso era mi duda de cuál era la posición de Pancho Alemán, porque eso Otra de dice las mucho. cosas que me enteré es que, por ejemplo, todas las capacitaciones del Molirena, pagadas con el subsidio electoral, se dictaban solamente en San Miguelito. Ah, qué coincidencia. Entonces, Pero, o sea, yo no sé si estamos analizando la profundidad de lo que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción, porque no conozco otro caso similar en otro partido en este momento y en el pasado reciente. Quizás después de unos 5 o 10 años atrás se estaban dando, pero en este momento no hay algo similar. Y sería el Molirena que pudiese establecer un precedente, porque si esto pasa en un partido pequeño, con un subsidio electoral no tan grande, yo no quiero saber lo que puede estar pasando en partidos grandes. Esto hay que mirarlo a profundidad, diputado. Sí, claro que sí. Los demás partidos, no sé, pero hay reglamentaciones últimas que están haciendo en el Código Electoral que sí van a trastocar a todos los partidos y eso es lo que se busca. Imagínate que aquí en el ejecutivo que hablan de los seminarios, esto de que se pagan, que hay un porcentaje para seminarios, y un porcentaje para la juventud y para la Secretaría de la Mujer y otro para lo que es funcionamiento. Los benditos seminarios, ahora quieren meter una cláusula en lo interno de nuestro partido de que para ser candidato, no solamente a convencional, tenían que pasar por ese seminario, tener un salvoconducto, un país salvo. Claro. Pero ese seminario lo iba a dar él con su equipo, con su personal, para tratar de que si no me los daba, yo no podía correr como convencional. Eran uno de las trabas que tenía el señor Pancho Alemán para tratar de confundir y quedarse nuevamente en el poder. Guido, diputado, y hablemos de la lotería. Usted dijo que usted pidió libretas de lotería y no se las dieron. Sí, nunca me dieron nada. Sí, pero las pidió, y estamos hablando igual de recursos públicos, tanto en la lotería como en el subsidio del Molirena. O sea que hay todo el mundo pide aquí libretas. Todo el mundo pide, sí. Y aquí todo el mundo, el que pide poco es loco. En la lotería cualquiera puede hacer una solicitud de solicitar. No para mí, la gente del circuito piden, por ejemplo, acuérdate que las libretas de lotería son para dar personas a madres solteras que no están trabajando, jubiladas, que no tienen ingresos, no sé, para eso son las libretas. Pero explíquenos eso, o sea, la solicitud llega donde el diputado y el diputado pide una libreta de lotería para solucionar ese problema, ¿así funciona? ¿Con todos? Sí, la solicitud se la mandan a uno y uno se las envía a la dirección de la lotería para que ellos las analicen. Sí. Acuérdate que para eso hay que cumplir con un poco de requisito para darte una libreta de lotería. Y usted también pidió nombramientos en la lotería, diputado. Nombramiento de la lotería no me dieron, solamente me dieron 2 nombramientos. Y pidió más, y estaba esperando que le dieran más. No le dieron libreta y no le dieron nombramiento, pero sí le dieron 2. Es que a mí me llama la atención que usted está hablando de la importancia de manejar los recursos públicos de manera transparente y con eficiencia, y que la empresa privada y tal, que esto no es una finca privada y tal, en el Molirena. Pero usted mismo me dijo a mí en una entrevista de Knockout que usted había pedido libretas y nombramientos en la lotería. Entonces, ¿no le parece que eso es una doble moral? No creo, Flor, que sea doble moral, porque acuérdate que nosotros los diputados nos piden todo. Nosotros los diputados, si tú fueras diputado un mes, te vas a dar cuenta que vas a renunciar a ser diputado, porque nosotros nos ven como el médico, como el curandero, como el brujo, como de todo en el circuito. Si tú pudieras tener acceso a los chats a las 8 de la mañana del día, yo tengo más de 20 solicitudes. Independientemente de que no somos para dar donaciones, pero la gente, este sistema ha sido de muchos años atrás. Nos piden, nos buscan, nos exigen, nos exhiben en las comunidades y nosotros no ayudamos. ¿Qué puedo hacer yo, Flor, para cambiar esto? Esto no se cambia un día para otro. A mí me gustaría solamente manejarme en la Asamblea Nacional. ¿Y su esposa todavía está trabajando en la lotería? No es así. ¿Perdón? ¿Su esposa todavía está trabajando en la lotería? Todavía se trabaja en la lotería, sí. Gana $1,500 ahí, es directora de una institución. Yo creo que es un salario mínimo que tiene ahí. Salario mínimo. Oiga, diputado, no es salario mínimo, por favor. De verdad, diputado. 1.500 no es salario mínimo, ¿Qué diputado. pasa, diputado? 1.500 no es salario mínimo. Es como 2 veces el salario mínimo. Para una directora de una institución. Bueno, será salario mínimo por una directora. Ella es la directora de la lotería. No es la directora. No, es una directora. Entonces, directora de alguna dirección. Es directora, sí. Bueno.
Gracias, diputado, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. El diputado Tito Rodríguez del Muchas gracias a ustedes, se cuidan. Gracias. Bueno, ya aquí me llegó, aquí lo tengo, creo que podemos poncharlo, la dirección, porque me estaban preguntando, la dirección, porque parece que hay mucha información que tiene aquí en Panamá gente sobre el caso de Brecht. Sí. Si usted quiere colaborar con el caso de Brecht, mire lo que el Departamento de Justicia está publicando. Pueden dar una recompensa hasta de 5 millones. Aquí están los teléfonos en pantalla y el email para que usted pueda enviar esa información y ver de qué forma contribuye a poder encontrar los responsables del caso de Brecht. Y contribuir a que se recupere algo de ese dinero para Panamá. Ahora, tiene que ser muy cuidadoso porque también hay sanciones para quienes den información falsa. Sí. Obviamente. Así es, así que tampoco dice vayan, el Departamento de ¿no? Justicia, cualquier persona con información vinculada, mire esto, a los destinatarios de los sobornos pagados, debe comunicarse con el programa de recompensas de recuperación de activos de la cleptocracia. Ahí está el correo en pantalla y está el número de teléfono en pantalla. Esta publicación fue hecha luego del anuncio en el programa de recompensas de recuperación de activos de cleptocracia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que involucra no solamente a naturales norteamericanos en el mundo, sino también a casos como el caso Odebrecht, que específicamente es el que ellos plantean aquí, y el caso Braskem S.A., para poder recuperar parte de ese dinero e identificar, destapar y combatir la corrupción en los gobiernos de la región. Está informado, ya lo sabe. Muy bien. Tenemos una pausa porque viene Danilo Toro. Hay que analizar incluso hasta lo que dijo el diputado. Y regresamos. Ya regresamos. Bueno, Flor, ya tenemos en línea a nuestro invitado, nuestro siguiente invitado, el analista Danilo Toro, porque queremos ver su perspectiva del resultado, aunque no se saben los resultados, y entiendo que todavía no se van a conocer el día de hoy tampoco, del proceso electoral interno para elegir 4.200 delegados del Partido Revolucionario Democrático que se celebró este domingo y que ha tenido, pues, como es el partido más grande del país, supuestamente el más organizado, ha tenido el ojo público sobre el mismo proceso por varias circunstancias. Primero, por la disputa que hay internamente entre varios sectores del partido. Segundo, porque se perdió un día más de clase en 1.058 escuelas, que ayer no dieron clase porque estaban en proceso de limpieza después del torneo electoral. Y tercero, porque aún no se saben los resultados a ciencia cierta. Pero su punto de vista, don Danilo. Y buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Quiero concentrarme en la parte política, ¿no? Y sí debo decirles, pues, que el evento del domingo, de antes de ayer, sin duda, fue el evento más llamativo o importante desde el punto de vista político que se ha tenido fuera de las elecciones generales que se tiene cada 5 años. La razón es muy sencilla. El PRD es un partido con 700.000 miembros, casi 700.000 miembros, lo cual es algo desproporcionadamente enorme para nuestro país. La única organización que tiene más miembros registrados que el PRD en este país es la Iglesia Católica. Y para que entendamos un poco la magnitud de lo que el PRD representa, comparémoslo con España, por ejemplo, un país que tiene más de 47 millones de habitantes, y el Partido Popular tiene la misma cantidad de miembros que tiene inscrito el PRD, y el Partido PSOE, que es el que está gobernando junto con Podemos en alianza, tiene 1/3 de los inscritos que tiene el PRD. Claro, Danilo, pero es que en España a nadie le exigen inscribirse en un partido político para obtener un cargo público. Hay que decir eso también dentro del análisis. Sí, teóricamente esa legislación también está en Panamá. Esa misma legislación está en Panamá y hacer esa exigencia es un delito electoral. Pero el punto que quiero llegar es que es un partido desproporcionadamente grande. Aún así, veamos algunas cosas que representan lo que ocurrió, ¿no? Y es que
sobre ese total de 700.000 integrantes votaron 350.000, lo cual es también otra demostración de mucha fortaleza. Conseguir que la mitad de 700.000 vaya a votar es realmente una demostración de corpulencia, ¿no? De un cuerpo políticamente fornido. Para elegir 4.200 delegados, los de la Frente de la Juventud, más los del Frente Femenino, y algo importante, para elegir 685 directores de los corregimientos, lo cual ya nos deja ver que el PRD tiene planeado tener un despliegue de organización en cada uno de los corregimientos del país. ¿Ok? ¿Eso qué implicó? Que alrededor de 30.000 personas estuvieran interesadas en tener algún cargo de representatividad del partido. Es mucha gente, muchísima gente. Todos estos esquemas de fortaleza arrastran consigo también notas de debilidad y de riesgo. Si bien los signos del PRD, los signos vitales del PRD, dieron cuenta de que el partido pues tiene cierta salud destacada, es un partido fornido, veamos que el PRD también tiene una debilidad por esto. Revisemos las debilidades. Fueron a votar muchos, 350.000. Y me han informado por informes que escuché, que vi en despachos, fueron muchos jóvenes. Y eso tiene que ver con la observación que tú hiciste, Guido. Si fueron muchos jóvenes, cabe hacer la pregunta de que si fueron bajo la fuerza de la convicción o si estaban motivados por la necesidad de su condición. Y cuando digo necesidad de su condición me refiero al hecho de que son jóvenes que están buscando trabajo. Porque recordemos que los que están ahorita mismo más afectados por el desempleo son precisamente los jóvenes. Y si este segundo elemento tiene que ver con la asistencia, entonces ese aspecto fornido del PRD tiene un correlato de debilidad muy grande que tiene que atender, que tiene que revisar. Porque este requerimiento supera con creces el interés de tener una partícula política, de pertenecer a un grupo político o de tener una posición política organizada. Otro factor de riesgo importante es que todo lo que había que hacer para elegir era votar por nombres. La gente salió a pedir votos por sus nombres y los votantes no tenían más que escoger entre nombres. Desafortunadamente, no vi, a lo mejor pudo haberlo habido, pero yo no vi en las redes sociales, que la revisaba eventualmente o en otros medios, una propuesta de ideas, de debates, de concepciones, de proyecto de un partido, de explicación por qué quiero ser el delegado del partido en tal o cual grupo, o en tal o cual provincia, o en tal o cual distrito. Entonces, el partido sí demuestra tener una debilidad en su argumentación, pese a lo fornido que es. Hay quienes me han dicho, no es la ocasión para un debate, son las elecciones populares. Yo insisto que sí lo es, Y eso es lo que hace vida partidaria en cualquier partido. Otro elemento de riesgo que quiero destacar es el hecho de que para el PRD ese tamaño, esa corpulencia se convierte en un factor de riesgo porque le es difícil que en esa multitud de dirigentes, representantes, gente que va a tener algún puesto, no haya quienes no quieran pasar por el escaneo desde el punto de vista ético o de rendición de cuentas o de responsabilidades que cumplir. Ese tamaño les dificulta al PRD revisar su salud
ya no solamente su corpulencia, ¿no?, lo fornido que es físicamente, sino que su salud mental esté a tono con lo que el partido tiene que hacer. Bueno, el viernes le planteábamos a Emily García Miró, creo que se llama. Miró. Emily Miró, la organizadora de este torneo interno, cuál era la metodología que usaban para hacer el due diligence, para evitar que se colaran candidatos con éxito que tuvieran vinculación con la delincuencia organizada, y simplemente se limitó a decirnos que la militancia, y pues eso realmente no representa un factor que evite ese riesgo, como tú lo estás llamando, de someterse al escaneo ético, moral, incluso legal, para evitar que el partido sea tomado. Todos sabemos que es una estrategia del crimen organizado tomarse las estructuras de poder, incluyendo los partidos políticos, no solo en Panamá, en otras latitudes. En todas partes del mundo ese es un riesgo que está creciendo con el tiempo y con la tecnología y con los conocimientos. Entonces, el partido tiene que ser capaz de velar por su salud. El partido tiene que saber tener políticas actualizadas, ¿no?, de pulcritud, de exigencia. La militancia no es un mecanismo que te garantiza tener cuidado. No. Al contrario, la gente que quiere colar con intereses totalmente insanos adopta posiciones de militancia de alto perfil, ¿no?, de compromiso, etcétera. Y ese es un reto que los partidos políticos y también ciertas organizaciones sociales, el sector privado no se ve libre de lo mismo. Por supuesto. Tienen que enfrentar con responsabilidad social. O sea, tiene que haber una política de control, de seguimiento y de combate a la infiltración del crimen organizado, porque este sector va a querer entrar a influir en los gobiernos. Y la única forma que tiene para influir en los gobiernos, que es un propósito del crimen organizado, es a través de las organizaciones políticas. Entonces, esto es algo que los partidos sí tienen que ponerle atención de manera especializada. Licenciado, por último, no sé si escuchaba en la entrevista anterior que tuvimos al diputado Tito Rodríguez. ¿Hola? No. Hola. Sí, no lo escuché. Bueno. ¿Me cortó? No, sigue, Danilo. Sigue con el análisis. Por último. No escuché al diputado Rodríguez. Él hablaba él dijo que él pidió nombramientos, pidió libretas de lotería. ¿Qué más te llamó la atención de la entrevista, Guido? Bueno, aparte de eso, que el Pancho Alemán le pidió que bajara la intensidad de sus denuncias y de sus impugnaciones, y aparentemente convenció a Tito Rodríguez de hacerlo. Por lo menos eso interpreté yo. Bueno, desafortunadamente estos son los vicios de una política de subdesarrollo, ¿no? Una política anacrónica, una política fuera de cualquier visión de responsabilidad social, fuera de compromiso. ¿Qué te puedo decir? O sea, escuchar eso y cualquier ruido salvaje es lo mismo. O sea, me estás haciendo una referencia que es un despropósito de la política. Eso es un despropósito de las relaciones políticas. Eso no tiene nada que ver con una organización política que se propone ser organizada, se propone encaminarse a compromisos políticos que tienen que ver la elección de los principales dirigentes del país. Quiero señalar como otro elemento importante que ocurrió el día de las elecciones. Lo que el presidente anunció, ¿no? Su anuncio fue, sin duda alguna, fue de facto un apoyo a la potencial candidatura del vicepresidente de la República, ministro de Estado, para que se encargue de dirigir los destinos del PRD. Es importante. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una organización que tiene poco efecto en la vida del país, desde el punto de vista político. Mucho de lo que ocurre al PRD tiene eco importante
en lo que le ocurra al país. Y que el presidente lo anunciara te deja ver ya el rumbo, la perspectiva de lo que, al menos desde la perspectiva de quien administra el Ejecutivo, se está ordenando las cosas, las prioridades. Ahora, Danilo, con respecto, con respecto a eso, te quería puntualizar simplemente. En otrora, lo que hacían los presidentes en ejercicio era un guiño, pero este apoyo así tan abierto y tan directo desde de quien ocupa el cargo de la primera magistratura del país es como inapropiado, ¿no? O sea, lo que tú me digas lo contrario. Yo pienso lo mismo. No, yo honestamente no lo veo inapropiado. Fue una decisión de él como presidente y uno ve el mundo político internacional, te das cuenta que no, los políticos en Colombia lo hacen, los de... Pero porque todo el mundo lo haga no significa que es correcto, ¿o sí? Pero es que yo no lo veo ni correcto ni incorrecto. Es una conducta política y es un derecho absolutamente legítimo. O sea, correcto, es una conducta política de alguien que ahora, debería ser imparcial por el cargo que claro, ocupa. En Colombia mencionábamos que en Colombia el Ejecutivo, los miembros del Ejecutivo tienen prohibido la militancia política, a diferencia de Panamá, en donde no solamente militan, sino que son candidatos a delegados. Pero ojo, cuando Santos quería ser presidente, que por cierto se peleó a muerte con el expresidente Uribe. Pero después de quedar, antes no, ese fue el que lo llevó a ganar. No, pero para Colombia no fue una sorpresa que Santos fuera presidente, fuera candidato presidencial, no lo fue. Obvio. Lo que les quiero decir es que en Panamá nada le prohíbe al presidente hacer el anuncio que él dijo. Si él quiere ser secretario general, yo lo apoyaré. Eso fue. Ahora, la lectura de ese decir, que no expresa a mi criterio ninguna conducta censurable, no lo sí representa riesgos. Ojo, yo creo que el presidente hizo uso de un derecho legítimo, legítimamente. Bien, ¿dónde están los riesgos? Los riesgos están en el hecho de que está hablando de alguien vicepresidente en ejercicio y de alguien que es ministro de Estado en ejercicio. Estando en la mitad de su periodo, todo el mundo espera que esté trabajando para la solución de los problemas. Ese es el punto, precisamente. Pero por eso, quiero llegar a donde... Sí, pero tenemos que irnos en un minuto. Tenemos un minuto para cerrar. Okay. Para que solucione problemas y para que dé rendición de cuentas. Entonces, ¿qué ocurre? Él va a hacer, como ya quedó lanzado, su riesgo principal es que sus acciones en ese escenario del Ejecutivo van a ser por cuenta de toda la comunidad política que también aspira a la presidencia de la República, van a ser más evaluadas por sus aspiraciones políticas que por su despliegue como gestor de políticas. Y allí hay un altísimo riesgo de desgaste. Es decir, el anuncio trae implícito un altísimo riesgo de desgaste, porque va a ser blanco de todos los demás actores políticos que de ahora en adelante lo van a evaluar más por sus aspiraciones que por lo que pueda hacer como ministro y como vicepresidente. Y eso, repito, va a ser su principal riesgo para sus aspiraciones. Entonces, el PRD tiene que encararse ahora ante este planteamiento y ya nos damos cuenta de aquí a unos meses cuánto desgaste pudo haberle generado o qué medidas para evitar ese desgaste ha tomado o tomará los interesados, porque también hay que ver si el vicepresidente va a tener contendientes o él va a ir solo. Eso es otra parte que había que ver. Sí, muchísimas gracias, Danilo, por acompañarnos hoy. Se nos acabó lastimosamente el tiempo, así que será hasta mañana. Cuídense. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch. Hasta mañana. Chao.